Bueno, dijimos que era un tema controversial. Esperemos a ver qué tanto. Por lo pronto, nuevamente bienvenidos a este episodio de Inherente a la vida, Inherente al trabajo. Soy Joana Pardo. Gracias por escucharme de nuevo. Hice parte, o más bien hago parte de esa generación en donde era la niña abogada, la jefe niña, la niñita aquella, la abogada, la directora niña, incluso desde el vocabulario de mis jefes, que siempre fueron personas tremendamente respetuosas, y yo tengo que confesar que no me gustaba el término, pero no entendía muy bien por qué, porque en el fondo era muy respetuoso, y yo lo asociaba como algún sentimiento de similitud con las hijas o los hijos de mis jefes. Y pues lo aceptaba, digamos, se volvió algo que era aceptable o aceptado. Con el tiempo, cuando va pasando el tiempo y ya no somos los chiquitos de nada, porque al comienzo tuve la oportunidad de ser como la chiquita de muchos espacios, con esta personalidad un poco de viejito al nacer, que somos más de los que creemos, eh, era como la chiquita de todo. De un momento a otro, porque esto realmente uno lo siente como de un momento a otro, el presente se estrella de frente y uno se vuelve una persona que oye música que nadie oye, y entonces es mejor como no decir mucho y empieza a darse cuenta que ya no es el chiquito de nada, que más bien es el grande. Y cuando está en esos análisis se empieza a dar cuenta que en los entornos laborales, cuando están los líderes o cuando están los jefes, hay cierta tensión que incluso se percibe en la forma como se publica cierta información, en la forma como se habla de los jóvenes en el entorno laboral. Entonces, he tenido la oportunidad en muchos escenarios de compartir con empresarios, con directores de gestión humana, incluso con emprendedores que ya tienen organizado trabajo de muchos jóvenes y, digamos, con ciertos líderes de personas de más de 40 años. Y hay como una idea de que es difícil trabajar con jóvenes, a tal punto que he leído, a mi modo de ver, como una suerte de listado de quejas en donde se entiende que no quieren comprometerse. Hay una idea común de que no quieren, no se les puede decir nada, y que si quieren que trabaje un fin de semana, entonces la reacción es súper fuerte. Y hay como una lista de quejas que lo que muestra es una fricción. He tratado de hacer una reflexión desde la adultez, entendiendo que yo pasé por un momento en donde, como lo decía ahora, era la chiquita de muchos espacios, ya después claramente no, y ahora mucho menos, y trato de entender qué es lo que está pasando. Y en estas reflexiones me han surgido ciertos análisis que quiero poner a disposición, y nace esta idea, o más bien se refuerza esta idea de no tener que llegar a un acuerdo y no compartirlo. Y lo repito desde ya, que me encantaría que me escribieran, me dijeran por el medio que quisieran, qué tanto comparten estas posturas, porque ayuda a enriquecer esta reflexión y este escenario de pensar sobre el mundo del trabajo. En este análisis me he puesto a pensar en a qué estamos llamando jóvenes. Entonces encontramos una franja entre los 18 y los 32 años, en donde ya ahí también hay unos subgrupos, porque pues no es lo mismo tener 19 a tener 30 años. Entonces, digamos, es una amplia gama que me lleva necesariamente a pensar en la edad escolar. Y me lleva a pensar en el escenario local, no porque quiera desconocer lo que pasa
por fuera del país, sino porque creo que primero para poder entender las tendencias hacia afuera debemos entender qué pasa en el entorno. Y me devuelvo un poco al escenario escolar, en donde hoy tenemos unas cifras de las últimas mediciones de estas organizaciones especializadas en bullying y matoneo, en donde Colombia es el país número 10 en el mundo en incidencia de bullying o matoneo escolar en instituciones privadas y en instituciones públicas. Entonces, digamos que, ¿por qué enfatizo esto? Porque no solamente, digamos, está en un entorno necesariamente sociocultural, sino que hace parte de la vida escolar. Incluso se llega a afirmar que en Latinoamérica, en los países que pertenecen a la OCDE, llevamos el segundo caso. ¿Por qué lo quiero conectar? Porque el tema del bullying y el matoneo, en la época en que yo estuve en el colegio, no era algo que estuviera diagnosticado, determinado, calificado, caracterizado, lo cual no quiere decir que no existiera. Y por alguna razón convivimos con esto y bueno, cada uno cuenta cómo le va en la feria o en la fiesta, creo que es el dicho, y cada uno tendrá una experiencia respecto a esto. Pero los jóvenes actuales ya han tenido que interactuar con este concepto, que es un concepto que lleva a que cuando salen de esta edad escolar, ya sea porque van a acceder a educación superior, técnica o no, que ahí hay un punto importante y es tener este número en la cabeza. En Colombia, aunque bajó un poquito del año pasado a hoy, estamos en algo más de 2,5 millones de personas que ni estudian ni trabajan y son las que se han denominado los ninis, que pues tienen una cantidad de factores determinantes que tienen que ver con la sociedad, con la economía, con una cantidad de cosas, pero pues para entender un poco el universo del que estamos hablando. Entonces volvemos al tema de estas personas que ingresan al mundo laboral, ya sea porque primero pasan por una educación formal, sea técnica o profesional, y llegan a un mundo laboral y un mercado laboral hostil, teniendo claro que ya conocen o entienden la interacción con el fenómeno del matoneo y cómo existen varios factores entre el observador, el que ejerce el matoneo y la víctima, y que no necesariamente tiene que ver con personas que tienen un carácter débil o más, digamos, vulnerable, porque incluso con posiciones de liderazgo se puede presentar. Y tiene mucho que ver como con esta convivencia, con esta situación, a manejarlo, a estar a la defensiva, a tener que tener canales de comunicación importantes, de tal forma que estos jóvenes que salen a la vida laboral o tratan de ingresar al mercado laboral, pues ya tienen esta vivencia que es diferente a la vivencia que tuvimos nosotros. Repito, yo tengo 46 años y he pensado aprender de esto ahora en los entornos laborales. Y me queda claro que en los entornos laborales no se disipa el matoneo. Por el contrario, desafortunadamente tenemos una actitud de mucho matoneo en los trabajos, pues que está derivada probablemente de esta hostilidad y de una cantidad de factores que hace que los jóvenes están, digamos, en una actitud un poco diferente a la que los empresarios mayores están acostumbrados o que estuvimos acostumbrados cuando nosotros éramos los jóvenes. Entonces, digamos, en este mercado de alguna forma hostil, se hace necesario de alguna manera analizar y pensar de una mejor manera cómo esta convivencia laboral empieza a estar, digamos, permeada por estas vivencias previas. Cuando llegamos al entorno laboral, encontramos unos jóvenes que tienen unas lecturas diferentes de lo que es la estabilidad. No están esperando una estabilidad en términos de tiempo, sino una estabilidad en términos de seguridad. ¿Seguridad para qué? Seguridad para poder hablar
y actuar en entornos seguros, en entornos en donde no sean juzgados y en donde puedan ser ellos mismos o podamos ser nosotros mismos. Y de alguna manera se ha generado en esta cultura un poco de la hostilidad que, que este aprendizaje duro de hostilidad, de matoneo, hace parte como de cierta curva de aprendizaje que debemos todos superar, como si fuera cierto método de yo lo viví así y no pasó nada y aquí estoy sentado liderando esta compañía y pues de alguna manera sigo escalando o desescalando este comportamiento y no entiendo que esas vivencias no necesariamente las que vivimos antes eran las que tenían que perpetuarse en las generaciones venideras. Esto no quiere decir que sea como un acto de que lo hemos hecho mal, ni mucho menos, sino precisamente los que tenemos la capacidad de haber vivido esta transformación digital, porque no nacimos dentro del mundo digital. De pronto parece una obviedad, como he dicho muchas veces en este espacio, un montón de cosas que parecen obvias, pero es que a veces lo inherente es eso sin lo cual las cosas no son no son tan visibles, pero sabemos que están ahí. Entonces, por eso quiero insistir en las obviedades. Nosotros estuvimos en una generación en donde decíamos, salgo y aviso cuando llegue, y si no había teléfono, pues tocaba esperar y que todo saliera mejor, o que pues pasara lo mejor, o no sé, muchas cosas. Las cosas que pasaban de un momento a otro no se podían manejar con una comunicación rápida. Eso ya hace que nuestros tiempos son completamente diferentes y pues nos tocó transformarnos. Pero los nativos digitales, que son toda esta generación, pues digamos que ese no es un reto que tienen en este momento porque todo es muy rápido. Me devuelvo a que no es una crítica a que hayamos hecho las cosas mal, ni que porque nos haya tocado vivir eso, somos algo así como una especie de generación traumatizada, pero sí tenemos un deber con nosotros mismos de darle la oportunidad a pensar las cosas diferente. Entonces, en ese escenario, en donde ya sabemos que no obligatoriamente tenemos que seguir pasando estas formas de liderazgo o repetir estos patrones, tenemos que entender que estos jóvenes o estas generaciones tienen muchísima información. La tienen en la mano, toda la que quieran. Y los jóvenes, vuelvo y repito, ya sea que hayan accedido a una educación técnica o universitaria o directamente al mundo laboral, todo está al alcance de la mano de un clic, de una imagen, de un video. Pero hay algo que se construye con el tiempo y por más que queramos acelerar los tiempos, la experiencia tiene que ser vivencial. Y el discernimiento y la capacidad de digerir la información y de saber colar la información solo la hace la experiencia. Y por más de que yo quiera acelerar el discernimiento y las vivencias, no lo puedo hacer sin vivir. Y pues para vivir necesito el tiempo. Entonces nos encontramos con una generación muy experimentada que aprendió a utilizar las herramientas digitales, que tenemos un deber, yo me atrevo a decir moral, de aprender a utilizar un millón de cosas a una velocidad que hay veces nuestras habilidades se ven tremendamente reducidas, en donde el mundo para nosotros era un poco más pequeño, con una generación en donde la amplitud es toda, pero necesitan aprender a discernir a través de la experiencia. Y para eso se necesita tener mentores, ojo, no padres de familia en el trabajo, no personas que echen cantaleta, probablemente mentores, pero primero que todo, líderes, jefes que los traten como adultos, porque son jóvenes, son adultos.
A mí me cuesta todavía y corrijo mucho, por ejemplo, a mi papá con lo de niña, pero yo a veces lo uso y me toca parar la lengua y decir, no, niña, no, joven, porque hace parte del reconocimiento de lo que ha pasado en mi vida en los últimos 30 años. En ese escenario, vamos al mundo laboral, otra vez, a la mesa del mundo laboral, en donde tenemos una generación que está liderando muchas cosas, con equipos de trabajo muy jóvenes, de gente habilidosa, de gente que quiere tener experiencia, porque una de las principales barreras que tienen los jóvenes en el mercado laboral es la experiencia, y necesita ganarla y necesita ayudar a tener escenarios para poder pensar y decidir. Y para uno tener escenarios para poder decidir, pues necesita pensar, necesita información y necesita pensar y necesita mentores. Pero necesitamos comprender que esa generación es una generación que se pertenece un poco a sí misma, una generación que tiene unos valores de inclusión diferentes, que necesita ser reconocida por cómo es y que quiere ser como es dentro de los espacios laborales. Entonces acá es el punto en donde colegas, amigos, jefes me dicen, pero es que uno en el trabajo no puede hacer lo que quiera. Claro que no, por eso hay reglas, pero las reglas tienen que ver con el propósito de la empresa, con el trabajo, con los objetivos, con el cumplimiento, no con juzgar. Porque yo oí hace poco, por ejemplo, yo no tengo tatuajes y me gustan algunos, pero creo que a esta altura de mi vida sería incapaz de ponerme un tatuaje. No sé si un día lo haga. No sabía yo que Colombia es el país en donde casi el 50% de la población mayor de 14 años tiene un tatuaje. Y conozco muchísima gente que juzga a las personas que tienen un tatuaje. Es decir, estamos juzgando a la mitad de la población. Eso nos pone en un escenario en donde la verdadera tolerancia es entender que estos jóvenes que tienen otras vivencias, que quieren ser auténticos y quieren ser libres en su palabra y en su pensamiento. ¿A qué me refiero? En su pensamiento político, en sus gustos, en su sexualidad, y lo quieren decir de forma expresa y abierta y no ser unos en el trabajo y otros por fuera, porque mi jefe o mi líder de equipo no piensa como yo. Y esto no tiene nada que ver con mi trabajo. Entonces, ahí es donde nos toca a estos mayores contemporáneos de 40 ser una bisagra con las generaciones para entender que la autenticidad no es el equivalente o el sinónimo de desorden, de no tener reglas, de no tener cumplimiento, pero que yo no puedo expresar la capacidad de compromiso de un trabajador joven porque piense como yo. Es decir, o porque le gusten las cosas que me gustan a mí, porque es como si yo quisiera que todo el tiempo me estuviera engañando. Eso es difícil y están los áreas de gestión humana colapsadas por la altísima rotación de jóvenes. Entonces, es que no les gusta nada, no se les puede decir nada, todo es el libre desarrollo de la personalidad. Y la verdad es que son personas que tienen mucha más información de cómo debe ser su ciudadanía. Por ejemplo, son personas que no les gusta el abuso del poder, y no estamos hablando de temas políticos. Estamos hablando de los mínimos ejemplos de lo que no se debe hacer por parte de sus líderes, de esas pequeñas rayas que a veces se corren. Son tremendamente celosos con eso. Y esa justicia cotidiana, esa justicia callada del deber ser con el ejemplo, son mucho más celosos de eso porque están buscando en sus ambientes laborales
algo que vale muchísimo y es la confianza. Necesitan, y yo me atrevo a decir que todos necesitamos confiar. Y yo sé que puede sonar, y sé que muchas veces, y porque me lo han dicho en escenarios de práctica jurídica o en conflictos, que suena muy romántico. Y yo quiero tratar de insistir que no es un tema de romanticismo, es un tema práctico. Es un tema de facilitarnos la comunicación y poder decir lo que somos por encima de la mesa con las reglas claras como adultos, porque eso nos va a llevar a que entendamos que la divergencia dentro de una empresa, dentro de cualquier empresa, dentro de cualquier negocio, va a construir muchísimos mejores resultados. Y para confiar, yo debo hacer concesiones. Yo no debo pensar como una persona de 20 años, ni tengo que estar de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo en que la debo respetar y que los límites de esa persona están enmarcados en el propósito del trabajo. Y yo tengo unos límites como líder, como jefe. Y yo soy el que debo marcar la pauta de cómo deben ser las cosas. Entonces, nuevamente pareciera que es como un tema de agua tibia y de obviedades y como de tratar de facilitarle el camino a los jóvenes, pero no se trata de eso. Se trata de dos consideraciones adicionales que quiero exponer a continuación y que tienen que ver con un fenómeno que es importante tener en cuenta. Y es, en este momento en una misma mesa nos encontramos con personas de 3 generaciones, de las cuales las 3 no tienen resuelta su situación laboral, porque o algunos están a punto de pensionarse, los que se pudieron pensionar, o los que están en la edad entre los 50 y tantos o 40 y tantos, y hoy no tenemos claro cuál sea nuestro retiro o nuestra jubilación, pero pues tenemos algunas medio certezas de lo que hacemos. Y unos jóvenes que probablemente sean hijos de esta generación de la mitad, que están viendo que sus padres no tienen resuelta su vida laboral y por lo tanto ellos tienen unos retos similares con mayores incertidumbres, en donde se están tratando de ahorrar un camino y decir, bueno, si mi papá a los 50 años todavía no sabe muy bien cómo va a terminar esta historia laboral, pues yo me ahorro el camino y tal vez yo prefiero hacer 2 cosas de estas que me gustan. Prefiero estar en entornos seguros y tranquilos, prefiero conocer el mundo porque tengo la oportunidad de ver todo más cerca, y por eso hay gente que desde que está estudiando de pronto su carrera sabe que no la va a ejercer o hace cosas que parecen no convencionales a los ojos de los que estamos en esa generación de 40 y tanto y casi 50. ¿Y eso qué hace? Que no es que estemos en la sala de la casa, estamos en una empresa, en un trabajo, y deberíamos convivir por una razón, porque el mundo hoy es mucho más complejo que antes, pero no complejo en términos de dificultad solamente, sino en el momento de encontrar muchos componentes que necesitan entrelazarse para poder darle soluciones. ¿A qué me refiero? Los problemas en el pasado tenían un problema de diagnóstico y de panorama de riesgos. Las profesiones, pues porque no se habían sofisticado como las tenemos hoy en día. Entonces los abuelos y las personas mayores podían resolver ciertas cosas con las herramientas que tenían, y llegar a unos resultados menos sofisticados de golpe de los que tenemos ahorita, pero en esa medida lo podían resolver. El joven de hoy en día tiene clarísimo que la competencia es mayor, que es por fuera de los límites nacionales, pero necesita experiencia y ayudar a discernir. Y estos de la mitad y estos que están a punto de pensionarse también necesitan agilizar para resolver esos problemas complejos. Ese es el verdadero trabajo en equipo que tanto le encanta a la gente, que no es el que se resuelve en una actividad outdoor necesariamente, sino es el que se resuelve en las mesas de trabajo, entendiendo que tenemos habilidades diferentes y formas de abordar los problemas diferentes. Y por ejemplo, yo les digo, yo este podcast no lo hubiera podido hacer si no me
apoyan en este proyecto dos personas que tienen la mitad de mi edad. Y me explican y me tienen la paciencia suficiente, porque es algo que hay que reconocerle a esa generación, que tiene muchísima más paciencia que nosotros de explicar, aunque a veces pueda parecer chistoso y pueda, digamos, ser una anécdota detrás de otra anécdota. Son mucho más pacientes de lo que somos nosotros, porque nosotros tenemos como un medio que hay veces, en lugar de ser como una bisagra, nos convertimos en una fisura y no ayudamos a conectar. Y la forma de ayudar a conectar es entender que los problemas con los que nos enfrentamos hoy en día, que van desde una pandemia de la que acabamos de ver a una pandemia de salud mental inmensa en el mundo laboral, la tenemos que resolver con la complejidad con la que los equipos de alto rendimiento en las cosas más técnicas y sofisticadas la resuelven en grupo. Y no en grupo haciendo todos la misma cosa y haciendo sobrecarga de tareas, sino de acuerdo con sus habilidades. En ese escenario, ese llamado y esta reflexión personal también hace un alto en el camino a entender que estos jóvenes de hoy tienen claro que quieren compartir el mundo con otras generaciones, pero que necesitan un espacio para ser ellos, para que el mundo les exija, pero también les entregue razones de por qué les está exigiendo, más allá de el por qué es así o porque yo lo digo. Esta reflexión va en temas muy superficiales y muy profundos del mundo del trabajo. Tan superficiales como algo tonto que voy a decir, y es la forma como la gente se ve o cómo se condiciona su arreglo personal. Durante muchísimo tiempo, en mi caso personal, siempre mantuve el pelo liso y me lo tenía que alisar para el tema del trabajo. Pues yo lo asumía así, nunca nadie me lo dijo, y pues a mí me parecía que eso era la forma. El par de veces que llegué con el pelo crespo al trabajo, la pregunta fue: ¿qué le pasó? Como si me hubiera caído, como si hubiera llegado con un golpe. Rápidamente yo me replegué y jamás lo volví a hacer. Y me liberé de eso hace 2 años, porque decidí que ya no me quería alisar el pelo. Ese análisis que yo estoy haciendo, probablemente una profesional de 22 años lo tiene más que chuleado y listo. Es un tema que es superficial, pero dice mucho de nuestra personalidad y de cómo queremos vernos en el mundo. O hay temas tan profundos como el crecimiento y el desarrollo personal y los estudios que queremos hacer y cómo queremos crecer, en temas tan profundos como el desarrollo personal, el crecimiento de la empresa o la supervivencia de una empresa. Los podcasts largos no son tan chéveres, y aquí hay 2 temas que quiero dejar en el tintero. Uno, la invitación a las no etiquetas, que lo quiero desarrollar dentro de un marco un poquito más, con más tranquilidad y sin correr. Y 2, un mensaje que va a esa audiencia joven, que es mi menor audiencia, por cierto. Necesito que nos oigan también a su generación intermedia, y que hace necesario que vayamos a hacer este episodio en una versión 2, en una continuación, que será el próximo episodio de Inherente a la Vida, Inherente al Trabajo. Muchísimas gracias.